Bien. Recién decía que vamos a hacer una actividad que se resuelve, la idea es resolverla exclusivamente con funciones. Obviamente va a haber un programa main que después la llame como para ir probándolas, pero cada uno de estos puntos, que son 3, resolverlos con funciones, ¿sí? El primero, el segundo y luego el tercero. La idea es practicar entonces el uso de code blocks, así que les vamos a dar tiempo para que lo puedan resolver. Y luego, en un rato, resolvemos estos 3 ejercicios. ¿Bien? Lo dejamos acá de los enunciados y ya pueden comenzar. ¿Sí? Yo voy a detener la grabación porque básicamente por ahora no resolvemos nada. Bueno, acá, no sé, en Zoom leí, había una persona que lo logró resolver y acá estuvieron bastante cerca también de resolver 2 de los 3. Así que bien por eso. La idea es poder hacer los 3 ahora en esta media hora que queda, ¿sí? Primero vamos a hacer un programa main. Y el programa main en realidad nos va a servir para comprobar que las funciones hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer un programa main que vamos a ir reutilizando para probar las funciones. La primera función nos pide que se llame primo, que reciba un número entero, positivo, y que devuelva verdadero si el número que le pasamos es primo, o falso si no es. Si tiene que devolver verdadero y falso, ¿cuál sería el tipo de dato más apropiado a devolver? Bien, entonces vamos a usar bool, porque este es el tipo de dato para representar verdadero o falso. Bien, entonces nos pide que se llame exprimo la función y nos piden que reciba un número entero, por ejemplo n. La idea es que la función se tiene que encargar no de pedir por teclado qué valor tiene n, sino hacer de cuenta que yo ya le estoy pasando el número desde main, que es lo que vamos a hacer, y nos tiene que decir verdadero si n es primo o falso si no. Bueno, me imagino que habrán buscado si no sabían la definición de número primo, y básicamente va a ser un número natural mayor a 1 que tiene exactamente 2 divisores. ¿Bien? Entonces, para poder encontrar los divisores, yo lo que tendría que hacer es recorrer desde el 1 hasta el número inclusive y contar cuántos divisores hay. Así que vamos a declarar una variable i para hacer un ciclo y una variable contador de divisores que lo vamos a poner en cero. Hago un for y acá me pregunto si el número dividido por i y quedándome con el resto. Si esto es 0, es un divisor. ¿Bien? Y si es un divisor, cuento que encontré un divisor. ¿Bien? Luego, una vez en el for, ¿cuándo debería devolver true esta función? Bien, si el contador de divisores es igual a 2, puedo hacer return true. ¿Y qué hacía el return? Cuando una función encontraba return, ¿qué hacía? ¿Podía seguir una función que encuentre return? ¿O no? Si una función encuentra return, termina ahí y vuelve a quien la llamó. Entonces, acá yo podría poner así. ¿Por qué? Porque si esto dio verdadero, hace return true y el programa ya no sigue acá. Y si esto no es verdadero, hace return false. ¿Bien? Y hasta tal punto yo puedo simplificar esto que podría poner return de esta proposición lógica. Si esto
es verdadero, devuelve verdadero. Si esto es falso, devuelve falso. ¿Sí? Esto es un poco más complejo igual, pero fíjense que esto se va a terminar transformando en true o en false, que es lo que necesita devolver la función. Entonces yo podría hacer eso. Pero lo voy a escribir de una forma más sencilla, o como vi que lo estuvieron escribiendo ustedes, es con un else, y en este else poner acá el return false. ¿Bien? Entonces son dos casos posibles. Y hace un return o el otro. Nunca una función podría hacer más de un return. ¿Sí? Entonces, esta función, así como está, se encarga de recibir el número, contar los divisores y luego devolver verdadero si el número es primo o falso si no. Y en main lo que vamos a hacer es comprobar que la función haga eso. Entonces voy a declarar una variable, número, le voy a poner el 10, que sabemos que no es primo, y voy a declarar una variable booleana que le voy a llamar R, y en R me voy a guardar lo que me devuelva la función es primo, pasándole el número. Entonces, si yo hago un cout de R, ¿qué tendría que mostrar por pantalla este programa? Yo le paso el número. El número es el 10, porque yo se lo establecí así de forma con la asignación yo directamente. Entonces, esta función va a determinar si el 10 es primo y como no lo es, va a devolver false. O sea que por pantalla me va a mostrar un 0, porque es lo mismo que yo acá haya puesto así. Así creo que se va a entender mejor. Entonces, por pantalla, R se va a terminar transformando en este 0 y me va a mostrar 0. ¿Sí? Cero. ¿Está bien? 0. El 10 no es primo, básicamente lo significaría. Si esto yo lo cambio a 11 y lo corro, me tiene que mostrar 1, porque el 11 sí es primo. Bien. Así vi que lo resolvieron, o sea, es una forma correcta de resolución. Bien. El main lo puedo borrar, pues ya comprobé que esta función anda. Entonces ahora pasamos al 2, que es hacer una función que se llame mostrar primos, que recibe esta vez dos números enteros, A y B, y tiene que mostrar los números primos que hay entre ese rango cerrado. ¿Bien? Entonces, ¿esta función devuelve algo? Bien, no devuelve nada esta función. Se llama mostrar primos y recibe dos números enteros, A y B. ¿Bien? Y la idea es que esta función muestre los números primos que hay entre estos dos números, entre A y B. Entonces, ¿cómo hago para ir desde A hasta B? ¿Cómo hago para que vaya secuencialmente desde A hasta B? Con un for. Así que me declaro una variable, hago un for que arranque en A y que vaya hasta B inclusive. Después podríamos hacer una comprobación. Acá es como que aseguramos de que A siempre va a ser más chico que B. ¿Sí? No importa, por ahora vamos a hacer de cuenta de que siempre le vamos a pasar el número más chico primero y el número más grande después. Y básicamente yo voy a mostrar la variable i. ¿Cuándo? ¿Cuándo mostraría i? Yo quiero mostrar los números primos que hay entre A y B. Entonces, yo voy a mostrar i solo si ese valor que tiene es primo. Fíjense, yo ahora voy a hacer un cout de i solamente. Entonces, yo llamo a mostrar primos, obviamente no está resuelto todavía, le paso 1 y le paso 10, lo corro, los números del 1 al 10. Lo que tendría que pasar con esta función es que me tiene que mostrar el 2, el 3, el 5 y el 7 solamente, que son los únicos primos que hay en ese rango. ¿Bien? ¿Qué tendría que cambiar acá para
mostrar y solo cuando es primo. ¿Qué se les ocurre? O los que están en Zoom, alguien que se les ocurra algo. Yo acá tengo que mostrar los números primos que están entre A y B. Yo ya puedo ir y mostrar todos los números que están entre A y B, pero no distingue de cuáles son primos. Yo quiero mostrar solo los primos que están entre este rango. La idea es reutilizar la función acá. Entonces, nos declaramos una variable nuevamente, booleana, llamamos a exprimo y le paso i, que es cada uno de los números, ¿sí?, que va recorriendo este for. Y si r es true, o sea, si el número es primo, muestro el valor de i, si no, no. Y fíjense cómo ahora algo que sería bastante complicado, si no lo resuelvo así tendría que hacer un for y adentro otro for. Ahora simplemente llamar a esta función y con lo que me devuelve evaluarlo, y fíjense ahora me va a demostrar, como habíamos dicho, el 2, el 3, el 5 y el 7. Son los primos que están en ese rango. Y obviamente si yo extiendo el rango o lo cambio, por ejemplo, entre el 3 y el 100, y bueno, no me sé de memoria los números primos que están entre este rango, pero esos que están ahí ya sabemos que son los números T, así que esto, si los quieren chequear, chequenlo, si es un escribano público, pero esos son los primos que están entre el 3 y el 10, ¿sí? Acá arriba hay más, son entre el 3 y el 100. Bien, esto es básicamente lo que pedía el segundo problema, sí. Porque no devuelve nada a la función, sino que a medida que encuentra un primo lo muestra. Por eso es una función que no devuelve nada, entonces se le pone por. Ese es el tercero. Ese es el tercero que ahora lo vemos. ¿Cómo? Sí, o sea, uno podría poner acá int y por ejemplo acá poner 0, y como este 0 después no lo usás, funciona, pero es como que le estás diciendo, esta función va a devolver un entero que después nunca usás. En ese caso, conviene poner void. Si nunca va a devolver nada, lo correcto sería poner void. Bien. ¿Vos querías ver la resolución del segundo? Bueno. Y el último, fíjense, dice, hacer una función que se llame exprimo Sophie Germain, que recibe un número entero positivo y devuelve a verdadero si el número es primo de Sophie Germain o falso si no. Este no es que lo inventamos nosotros, existe de verdad. Si lo buscan, es un número primo que existe. No sé por qué, pero existe. ¿Y cómo sabemos si un número es primo de Sophie Germain? Bueno, para poder determinar eso, P, imagínense que estamos hablando del número P. P tiene que ser primo. ¿Bien? Si P es primo, después hay que hacer 2 por P más 1. Y si el resultado de esto también es primo, entonces P es un primo de Sophie Germain. Esto existe posta, lo pueden buscar en Wikipedia. ¿Bien? Un número primo P, si además se le hace 2 por P más 1 y el resultado también es primo, entonces P es un primo de Sophie Germain. Por ejemplo, 2 es primo. 2 por 2 más 1, 5. 5 es primo, entonces 2 es primo de Sophie Germain. Así es la
en la regla, ¿sí? Después 5, por ejemplo. 5 es primo. 5 por 2 más 1 es 11. 11 es primo, entonces 5 es primo de Sophie Germain. Hay que poder detectar eso. Entonces, acá es donde haber usado funciones hace que esto sea una pavada, y sin usar funciones sería muy difícil de resolver. Vamos a hacer una función que se llame es primo Sophie Germain, que recibe un número. Le podríamos poner... No, está bien, n. Bien. Entonces yo tengo n, que quiero saber si es primo de Sophie Germain. Y habíamos dicho acá que n tiene que ser primo y n por 2 más 1 tiene que ser primo. Entonces n es primo de Sophie Germain. Esa es la regla. Tiene que haber dos primos. Así es. Entonces fíjense, algo que sería muy complicado, porque si yo lo tengo que resolver sin funciones, tengo que hacer un for para saber si n es primo. Y cuando sabemos que es primo, adentro habría que meter otro for para saber si n por 2 más 1 es primo. Y si ese también, ahí recién podríamos decir. Acá es tan simple como decir, vamos a hacer dos variables booleanas, vamos a hacer R1 y R2. R1 vamos a llamar a es primo y le paso n. R2 vamos a llamar a es primo y le paso n por 2 más 1. Y acá básicamente, si R1 es verdadero y R2 también es verdadero, es primo de Sophie Germain. Si no, no. Hacemos return true o return 1. Y si no, y listo, fíjense lo fácil que es usando funciones. No tengo que estar escribiendo for, no tengo que estar escribiendo nada. Y a ver si tenemos en internet, a ver, números primos de Sophie Germain. ¿Cuáles son los números primos de Sophie Germain? El 2, el 3, el 5, el 11, el 23. ¿Bien? Entonces vamos a probar con el 23. Entonces, si yo hago una variable booleana que se llame, acá no sé por qué le puse int, vamos a seguir la misma lógica que antes, voy a poner bool. Voy a llamar a es primo Sophie Germain y le voy a pasar el 23. Esto me tiene que devolver 1. Por pantalla yo tendría que ver 1. Acá. ¿Acá? Sí, pero es el de main. Esto me tiene que devolver 1. Porque el 23 es primo de Sophie Germain. ¿Sí? Y si le paso, por ejemplo, el 7 es primo. Pero 2 por 7 más 1 es 15. Y el 15 no es primo. ¿No? Entonces, este no es primo. Que tiene que devolver 0. ¿Ven? Es primo el 7, pero no el 15. Por lo tanto, no es primo de Sophie Germain. ¿Sí? Entonces, esto, si bien por ahí no tiene mucha utilidad saber si un número es primo de Sophie Germain o no, salvo que estén muy en la matemática, está bueno como para ver cómo las funciones se pueden reutilizar. Y algo que sería muy difícil, se llevaría muchas líneas de código, acá con muy poquitas se resuelve. ¿Sí? Fíjense que yo lo que hago es, en una función, llamo a la función es primo 2 veces porque necesito saber si dos números distintos son primos. Acá llamo a la función es primo varias veces, dependiendo de los valores que yo pase entre A y B. Yo necesito saber si cada uno de los valores que están dentro de esos rangos son o no primos, para mostrarlos o no. Y la primera es la función que se encarga de determinar si un número
es o no primo. ¿Bien? Y fíjense lo importante de que la función devuelva un 1, por ejemplo, si es primo o un 0, si no, a que acá haga un cout que diga es primo y acá un cout que diga no es primo. ¿Por qué? Me conviene más que devuelva un valor a que haga un cartel. Si yo la función es primo, en lugar de informar con return si fue o no primo, informa por pantalla, yo después de haber llamado a la función no sé realmente en una variable si fue primo o no, lo sé por pantalla. Entonces, no podría acá llamar a primo y saber si el número es primo, y acá tampoco. Lo mostraría por pantalla, pero yo no lo podría tener en R para poco. Entonces, salvo que el enunciado del ejercicio les pida que la función muestre por pantalla, si tiene que informar un valor, lo ideal es que lo informe devolviéndolo con. Si el enunciado dice que la función tiene que informar como al punto se cortó recién, le estaba mostrando un poquito el programa en funcionamiento. Ahí estamos. Lo que hice fue cambiar esto para que ingrese el número que ingresa al usuario, calcularlo y después mostrar si es primo de Sophie Germain o no. Es básicamente lo que le agregué. Entonces, el 3, que es primo, 3 por 2 más 1 es 7, 7 es primo, entonces sí es primo de Sophie Germain. ¿Sí? Básicamente esta es la idea del ejercicio de hoy, no meternos con vectores después de mucho tiempo, trabajar solo con funciones sin que sea necesidad de usar vectores, y que las funciones en este caso se llamen desde otras funciones, como es este caso, o como es este caso acá, que se llama dos veces a la misma función. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos medio justos ahora con el tiempo, así que voy a pasar lista, pues subimos este ejercicio para que les quede. Voy a pasar lista